Dios les bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga, Byron. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está mi Dios les hermano? bendiga, pastor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo han pasado ustedes? Bien, bien, gracias, pastor. Bueno, Bien, bueno, gracias a bueno. Dios. Bueno, entonces, hermanos, vamos a ir comenzando pues en esta tarde. Am, sí, mientras van los hermanos ya llegando, permítanme solo ustedes. 30, se acaba el mes de noviembre, hermanos. Se acaba este mes de noviembre. Bueno, vamos a ir tomando lista. Por favor, me responden cuando escuchen su nombre. Bueno, primero, Juan Carlos Topón. Hermano, presente. Bienvenido, mi hermano. Fausto López y hermana Lady Solórzano. Ok. Mi hermano Miguel Alomoto. Presente, pastor, aquí. Amén, Mi bienvenido. esposita también. Ya, muy bien. Está presente, pastor. Ok, hermana Esther Salas. Es un entrenador de animales. Sí, hermana Esther Alquinga. Sí, sí, no, no está. Me dicen, no, no sé quién habló. Bueno, Sí, sí. Nancy, Ya estoy, pastor. ya, ok, hermana Nancy Alquinga. Presente, pastor. Es la misma la que está aquí, ¿no? No, Mm, Esther. ok, ya. ¿Y hermana Nancy también está? Sí, pastor, presente. Ah, ok, listo. Eh, como son igualitos, son Alquinga, Salazar, pues son el mismo, lo mismo. Muy bien. Hermana Elsa, Presente, pastor. Dios le bendiga. Buenas tardes. buenas tardes, amén. Hermano Carlos Chango Luisa, Amén, pastor, Dios le bendiga. ok, hermano Jaime, a ver, no, hermano Pablo Guamán, Presente, pastor, bendiciones, mis hermanos. ok. Hermana María Vilatuña, hermana María, hermano, um, ok, Jean Carlos Topón Males, Pastor, bendiciones. Soy la mamá. Está en clases. Posiblemente ya llega y ya ingresa. Mil disculpas. ok, listo. Ya, hermana Dara, Buenas tardes, presente. bienvenida. Hermano Henry, no está. Hermano Byron, sí está. Presente, pastor. Hermana Yolanda, también está. Presente, pastor. Bendiciones. Amén. Y hermano Iván, que tiene justificativo por parte del seminario. Muy bien. Alguien que no haya tomado lista, por favor, entre están los hermanos Fausto, hermana Lady, Giancarlos, hermana María, Fernanda y Henry. De pronto, ¿sí están? No, pastor, una consulta. Hermano Ya. Fausto y hermana Lady decía que le iban a escribir para pedirle permiso el día de hoy. No se iban Sí, a me, poder me conectar. escribieron. Ajá.
sí me escribieron y les solicité que me escriban en un correo electrónico el motivo por el cual están faltando, porque yo tengo que pasar eso. Los estudiantes que faltan, tengo que pasar ese informe al seminario, por qué faltaron, para que les justifiquen. Y también recuerden que, como lo explicamos al inicio, ¿no? Con el 30% de las faltas se pierden en la materia, así que es muy importante la asistencia. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a ir comenzando. Primero, quiero dar gracias al Señor por esta tarde que nos permite estar aquí reunidos. Así que, por favor, acompáñenme en una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar su palabra, de acercarnos, Señor, no para conocer más de su palabra de manera mental, Señor, sino para acercarnos y ser más obedientes a usted. Le pedimos que usted nos guíe en este tiempo, en este estudio, que usted sea, Señor, llevándonos, enseñándonos, guiándonos hacia el objetivo que usted tiene con cada uno en particular, pero también como iglesia en el Ecuador. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Permítanme solo dar inicio. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir comenzando entonces con este tema que nos trae el día de hoy. Este es el quinto estudio, ¿no? El quinto estudio de la asignatura Teología Bíblica. Y bueno, estamos utilizando este material de temas teológicos del Antiguo Testamento y el autor de este artículo en particular, de que nos trae esta semana, que nos concierne esta semana, es precisamente Jorge Ladd. Así que, hermanos, sean bienvenidos todos. Vamos a dar inicio. Estaremos estudiando acerca de lo que es el reino de Dios, ¿cierto? ¿Qué es el reino? Es la pregunta central o la pregunta hacia dónde tenemos que ir orientando este estudio. ¿Qué es el reino de Dios, no? Entonces, vamos a verlo también y tratemos de poner como objetivo de la clase que sea distinguir tres dimensiones del reino, tanto su autoridad, ah, también el reino en el presente y también el reino en el futuro, porque el artículo de esta semana lo van a sentir un poco como, parece que el reino de Dios ya está establecido, pero parece que el reino de Dios todavía falta o no se sabe si es que el reino está o no está, qué mismo es el reino, ¿no? Entonces vamos a tener como esa sensación de una contradicción eh, durante esta semana cuando estemos estudiando, cuando estemos leyendo este tema. Así que vamos a ver también durante esta clase algunas claves en la terminología, unas claves también para poder interpretar este tema del reino. Ah, tanto durante la historia, pero también durante el tiempo actual y futuro, ¿no? Entonces es interesante también las implicaciones que tiene para la iglesia. Así que permítame entrar un poco al contexto ya. Van a encontrar ustedes en el artículo que tenemos a Jorge Lass. Él está explicando y él está diciendo que en este mundo donde vivimos hoy, está, está dotado por los avances tecnológicos, ¿no? La ciencia, la medicina, la tecnología, todos estos avances tecnológicos que de alguna manera tratan de hacer la vida cotidiana más llevadera, ¿no? Un poco más tranquila, un poco más accesible, pero también hay por el otro lado la incertidumbre, ¿no? Los riesgos, las guerras, las suspensiones de las libertades, ¿no es cierto? El hecho de las mismas
El mismo crecimiento de la tecnología puede ser utilizado para diversas cosas y entre ellas está la preocupación de algunas partes de la población que dicen que, bueno, estas tecnologías pueden ser usadas inclusive para controlar masivamente a la gente. Así que el autor plantea esta tensión entre lo bueno y lo malo, las virtudes y también los peligros que puede traer la era actual. Así que eso es básicamente cómo el autor empieza a trabajar esta historia, este tema, cómo empieza a abrir el tema del reino de Dios. Sin embargo, también el autor deja muy claro de que en medio de este mundo de incertidumbres, en medio de este mundo de avances tecnológicos y también de riesgos, así como la nación de Israel, su confianza estuvo puesta completamente en Dios. Asimismo, la iglesia está puesta su confianza completamente en Dios y vive por medio del reino. Así que hace dos preguntas aquí, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde vamos? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿tiene la historia algún propósito? ¿Hacia dónde vamos con este avance tecnológico, con estas inseguridades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la iglesia? Es lo que trata de preguntar el autor. ¿Hacia qué punto la iglesia se dirige cuando estamos hablando de la actualidad, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas que podemos ver en la actualidad? Y para que usted pueda participar un poquito, quiero invitarle a que usted pueda mencionar un ejemplo donde refleje el avance tecnológico, ¿no es cierto? Y que ese avance tecnológico pudiera ser un riesgo para la humanidad. No puede ser solo tecnológico, sino puede ser en cualquier campo de la ciencia, ¿no? Que haya avances actuales, avances, ah, grandes avances, ¿no? Comparado a los tiempos de hace 10 años atrás, por ejemplo, y cómo esos avances podrían ser de alguna manera un riesgo para la humanidad, un riesgo inclusive eh, para predicar la palabra del Señor, ¿no? Entonces, me gustaría escucharles un un ejemplo de esto, que refleje tanto el avance, pero también el riesgo. ¿Cuál podría ser? Un valiente o una valiente Pastor, que podría des- ser la inteligencia artificial, lo que hoy en día se lo conoce también, lo podemos ver en teléfonos, en televisiones, aún en las cocinas, en las refrigeradoras, porque hemos visto cómo va avanzando, a través de los años va avanzando la tecnología. Y recientemente un ejemplo, el otro día visitaba un centro comercial y me daba cuenta que tanto ha avanzado que inclusive tecnológicamente hay una cocina que se conecta al celular y que a través de la inteligencia artificial usted puede mandarle un mensaje. Si esta cocina está conectada a una red Wi-Fi, usted le puede mandar un mensaje y puede encender la hornilla. O sea, la tecnología ha ido avanzando en pos de que nos quiera facilitar, nos quiera ayudar a seguir más adelante, o sea, no quedarnos en el retroceso, en la parte de atrás, sino que seguimos avanzando. Pero también nos damos cuenta que muchas de las veces nos vuelve más cómodos. Realmente ya no necesitamos hacer ningún esfuerzo físico, ya no necesitamos, tal vez aún en medio de la palabra, nos vuelve tan cómodos como que utilizamos ahora, por ejemplo, sería ChatGPT y tantas IAs que utilizan para poder sacar una prédica, para poder. Entonces ya, qué nos resulta? Es que nos vuelven tan cómodos que hoy en día, en la actualidad, ya no vemos el poder escudriñar ni leer la Biblia, sino que decimos, queremos un mensaje de tal sobre tal cosa y le ponemos características de lo que necesitamos, de lo que requerimos y nos da. O sea, prácticamente nos ha vuelto tan cómodos, tan facilistas, que hoy en día ya no escudriñamos como era antes, que leía la Biblia
y a través de los apuntes, de los anotes que tenía, los iba estudiando, iba repasando. También podemos ver, o sea, muchas de las veces, como decía, veía hace años atrás, antes teníamos inclusive las bibliotecas que se utilizaba para poder ir a investigar, a realizar los deberes. En sí es bueno porque muchas de las veces nos instruye a la lectura a nosotros y a nosotros esforzarnos a buscar la respuesta. Pero eso decía, en comparación con estos tiempos, ciertamente nos ayuda, en algunas cosas nos ayuda. En los trabajos también he visto que igual se utiliza este tipo de trabajos con IA y ayuda muchas de las veces. Pero nos hemos vuelto tan facilistas que hoy en la actualidad solo tenemos a un comando de voz decir necesito esto y enseguidita nos aparece. Entonces eh, esa sería una parte de ver cómo las cosas han ido cambiando y cómo también a nosotros nos ha ido perjudicando también, igual dentro de la iglesia, como también en la parte secular, que nos hemos vuelto un sistema tan fácil que hoy ya no requiere esfuerzo de nosotros. Eso sería, pastor. Gracias, gracias, mi hermano Byron. Así es, ¿no? La tecnología hoy en día en las casas inteligentes, ¿no? Básicamente se puede controlar a casi todo, hasta las cerraduras y todo por medio de estos comandos inteligentes o teléfonos inteligentes. Imagínense que hay vehículos que se manejan solos, ¿no? Wow, qué interesante, ¿no? Pero también por el otro lado tenemos, y esa es la idea que tiene el autor en mente cuando escribe este artículo y, y nos deja saber a nosotros eso, ¿no? Que en medio de ese mundo de tanto avance como incertidumbre, la única esperanza que tenemos es Cristo, la única esperanza que tenemos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Muy bien. Gracias, hermano, por su aporte, muy, muy acertado. Más adelante vamos a seguir ah, para los que se quedaron con ganas. Bueno, veamos un poquito acerca de las raíces bíblicas y el anuncio de Jesús. Tanto en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron un día de paz, ¿no es cierto? En Isaías, por ejemplo, am, donde convertirían inclusive sus espadas en rejas de arados, dice, el lobo morará con su cordero, con el cordero, ¿no es cierto? O sea, será una paz interesante, ¿no es cierto? Tanto ecológica como en todos los sentidos, ¿no? Pero estas imágenes expresan una transformación social muy profunda, muy, muy al fondo, porque hoy en día, si nosotros nos ponemos a ver, ah, todos están velando por sus propios intereses, todos están velando por sus propios, ah, su visión, sus deberes, lo que ellos creen que es conveniente, ¿no? Entonces, pero los profetas estaban de alguna manera ya visionando esto, mirando, profetizando que en el futuro un día vendrá eso, un día será eso, eso será realidad, ¿no es cierto? Esa transformación será una realidad. Ahora, Jesús llega al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Llega en el Nuevo Testamento proclamando que el reino de los cielos se ha acercado. Inclusive cuando sus discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Él les dice, venga tu reino, ¿no? Y cuando hablamos de esa parte que nosotros también usamos, la oración, el Padre Nuestro, ¿no? Decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estamos pidiendo tanto esa transformación para nosotros también. Estamos pidiendo que la presencia de Dios, que el reino de los cielos se establezca. En otras palabras, estamos buscando que la autoridad de Dios esté aquí en este momento y ahora. Entonces, por ahí ya vamos viendo una pequeña clave de cómo vamos a ir interpretando, ¿no es cierto? O cómo podemos entender el reino de Dios. Así que recuerden que el reino de Dios es su autoridad. Tengan siempre en mente, el reino de Dios es autoridad y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero el reino de Dios es su autoridad. Ahora, ¿cuál de estas imágenes le parece a usted más transformadoras? La imagen que tenían los, eh, los profetas cuando profetizaban, como Isaías, por ejemplo, que
decían que utilizarían sus lanzas, utilizarían sus espadas para arar la tierra y para sembrar y vivir todos en armonía, ¿no? Una transformación ecológica o la transformación que, que Jesús propone, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando Él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en nosotros. ¿Cuál de esas dos ideas cree usted que es más concreta? ¿Cuál de esas dos ideas le parece que podría transformar mejor al mundo o que podría transformar mejor a nuestra sociedad? ¿Cuál de las dos ideas piensan ustedes? Que venga tu reino, por lo que tenemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y como Ujú, dice la palabra misma, si tenemos a Dios, lo tenemos todo, ¿no? ya. Sería o sea, realmente la presencia de Dios cambia todo. O sea, también como dice la palabra, que si la luz alumbra, las tinieblas disipan, se van. O sea, con la presencia de Dios, o sea, si Dios está reinando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias o en nuestro país, todo cambia, para mí pensar. Amén. Ujú. Amén, muy bien. Yo creo que está muy bien. ¿Quién más opina, mis hermanos? Les leo los versículos bíblicos, ¿ya? Ah, Isaías 2:4 dice, convertirán sus espadas en rejas arados, para arados, ¿no es cierto? Ahora, Mateo 7:14 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Mateo capítulo 6 versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De pronto alguien concuerda con la idea que tiene nuestro hermano Carlos, con la postura que tiene nuestro hermano Carlos. Claro, si el reino de Dios, si la autoridad de Dios está en una familia, dice nuestro hermano Carlos, o en una persona, en una sociedad, va a haber transformación, porque lo que dice nuestro hermano Carlos es que donde está la presencia de Dios está todo. Ahí hay transformación y hay cambio, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Cómo lo ven entonces a Isaías? ¿Cuándo será eso? Abran nomás sus micrófonos, hermanos. Bueno, creo que no hay aportes acá en esta pregunta. Muy bien. Entonces dejémoslo ahí con la participación que tuvo nuestro hermano Carlos, que es muy bien aceptada, ¿no? Muy bien recibida y muy acertada también, ¿cierto? Entonces, recuerden las raíces, ¿no? Y desde el Antiguo Testamento los profetas ya profetizaban que habría un mundo así. Es más, el autor, inclusive en el libro, nos pone una especie de comparación con tanto los profetas del Antiguo Testamento, pero también una comparación con los am, pensadores, los filósofos, ¿no es cierto? Eh, Tanto podríamos decir antiguos como modernos, todos ellos ambicionan, y el autor dice, todos ellos ambicionan y buscan siempre plasmar dentro de sus páginas, dentro de sus líneas, un mundo ideal, un mundo que sea muy funcional, un mundo que sea bueno para todos, que donde no haya la maldad, donde no haya el odio, no haya el rencor. O sea, todo el mundo está buscando eso, todo el mundo está tratando de encontrar hacia ello, ¿no? O llegar hacia ese lugar. Entonces, y creo que esto también es importante que nosotros podamos tenerlo. Desde el Antiguo Testamento, los filósofos, todos ambicionan, todos desean, todos anhelan tener un lugar paradisíaco, ¿no? Un lugar ideal para vivir. Sin embargo, Jesús viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ah, bueno,
Veamos algunas principales interpretaciones históricas, ¿no es cierto?, que hemos tenido acerca de la idea del reino. Y vamos entendiendo nuevamente, que tengan su mente, cuando hablamos del reino, hablamos de la autoridad de Dios, ¿no es cierto? Hablamos de la autoridad de Dios. A lo largo de la historia han propuesto varias interpretaciones acerca del reino. Algunos lo reducen a una experiencia interior del espíritu, lo que es algo ah, interior, algo subjetivo, solamente de la persona. Solamente la persona que tiene o que es parte del reino sabe y conoce dentro de sí que es parte o que tiene esa experiencia. Es una de las posturas, ¿no? Otros lo ven como un evento apocalíptico que vendrá por allá, por el final de los tiempos, ¿no es cierto? Ya cuando se termine todo y el Señor establezca su reino, entonces ahí tendremos ya, lo conciben así algunos, ¿no? Ahí veremos ya entonces el reino de Dios realmente establecido, ¿no? Otros identifican el reino con la iglesia y dicen, bueno, según el mover de la iglesia, el reino de Dios está avanzando. Conforme va avanzando la iglesia, asimismo el reino de Dios también está avanzando, ¿no es cierto? Pero hay otras personas que lo entienden como un proyecto social para transformar eh, las comunidades, la sociedad en general, ¿no? Y dicen, bueno, donde hay un proyecto social que sea bueno para las familias, para la gente que está en una comunidad, ahí ya se está expresando el reino de Dios. Hay por lo menos estas cuatro posturas. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál de esas posturas ustedes acogen más? Si tuvieran que elegir una o dos de esas, solo dejemos entre una o dos de esas opciones, ¿con cuáles de esas una o dos se quedarían ustedes, acogerían ustedes? Ujú. Mientras van pensando su respuesta, recuerde, reino como experiencia interior, algo solamente de la persona, reino apocalíptico, algo ya al final de los tiempos. La iglesia también se le concibe como el reino de Dios, ¿no es cierto? Conforme avanza la iglesia, ahí está el reino de Dios y otros como meros proyectos sociales que pueden cambiar o transformar la vida de la comunidad. Entonces, ¿con cuál de ellos se quedaría usted? Ahora nomás sus micrófonos, hermanos. Comenten nomás. Como yo me quedaría con el reino apocalíptico. Claro, Apocalíptico. Ujú. claro que ahora estamos viviendo en el reino como en la iglesia, ¿no? O sea, pero con las miras al reino apocalíptico, porque sabemos que tenemos promesa de Jesús, ¿no? Que vendrá y nos llevará y después de todo eso, o sea, reinaremos con Cristo mismo, dice la palabra, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería, o sea, el reino apocalíptico que esperamos, o eso es la esperanza de un cristiano, me parece. O sea, me parece para mí, o sea, es, digamos, es una Ya, esperanza de un ok. cristiano el reino apocalíptico, vivir esos tiempos. Ujú. Amén. Gracias, mi hermano Carlos. Muy bien. Excelente la aportación, ¿no? Eh, Hermano Bayo. Pastor, Ujú. bueno, yo viéndole podría ser también el reino como experiencia interior, o sea, cuando nosotros recibimos al Señor, Él manda su espíritu sobre nosotros y podemos a través de eso poder tener experiencias con Él, o sea, realmente en dificultades, en momentos de alegría, de tristeza, de dolor. A través de eso podemos ver manifestado el amor del Señor y creería yo también que otra sería, como decía mi hermano Carlitos, no, ciertamente como iglesia nuestro caminar es llegar a ese reino, a ese reino que está en los cielos. Pero también, o sea, para mí, o sea, viéndole también sería, es como un reino de una experiencia interior, o sea, mi comunión con el Señor y vivir íntimamente con Él, poderlo así llevar hasta poder llegar a ese reino en el cual nos dice la palabra, en el cual vendrá ese reino donde Él gobernará y estaremos ahí adorándolo. Eso sería, pastor.
Ok, muy bien. Todavía tenemos un poco de tiempo. De pronto alguien más desea tomar una o dos posturas de aquí. Si tuvieran que elegir con cuál una o dos se quedarían de estas principales maneras en cómo han interpretado al reino de Dios. Pastor, eh, bueno, es una sugerencia, no tan seguro, pero también la palabra nos enseña que somos iglesia, somos ese templo santo, Ujú. en donde que las dos intervenciones de mis dos amados hermanos eh, influyen en lo que verdaderamente, hermano, hablaba de una experiencia interior y de un reino apocalíptico, pero también la palabra nos indica que somos iglesia y si somos iglesia, estamos abarcando a las dos cosas o tres cosas que en este caso viene a ser el reino, la iglesia, ¿no? Si la iglesia, que somos del cuerpo, somos del templo, somos santos, somos escogidos, linaje escogido. Yo creo que viene a profundizarse también. Obviamente no estoy tan claro en lo que con cuál podemos acogernos, ¿no? Para Ujú. cada cosa hay una explicación, pero entiendo que si somos iglesia, somos un templo somos de ese linaje escogido por Dios y por ende, pues tenemos que ser la diferencia, tenemos que ser esa demostración que Dios en cada uno de nosotros nos pide, ¿no? Eso, pastor, como una sugerencia breve. Amén. Muy bien. Justo quería llegar a eso. Quería que alguien pudiera llevarlo hacia allá. Y básicamente esa es la idea que tiene el autor también, Jorge Lat, cuando escribe esto. Y él nos muestra, dice, cada una de estas posturas capta algo del reino de Dios, pero ninguna de ellas se puede explicar por sí sola. O sea, si queremos tener una idea completa del reino de Dios, tenemos que trabajar las tres o las cuatro ideas por conjunto, ¿no es cierto? Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ah, vamos a ver. Entonces, tengamos claro esta parte de las interpretaciones, ¿no? Algunos de manera subjetiva, interior, otros al final de los tiempos, otros piensan la iglesia es la clave para entender el reino y otros piensan proyectos sociales, ¿no? Que ayuden a la gente, ahí está el reino de Dios. Entonces, Jorge Lat dice, todas estas son expresiones y partes del reino de Dios. Bueno, clave terminológica. Aquí es interesante que el autor nos da una clave muy abierta para poder nosotros, o muy segura para poder nosotros interpretar este tema. Y la clave para la es la lingüística, la manera en cómo nosotros entendemos reino, ¿no es cierto? Porque en la actualidad, dice el autor, la palabra reino está más bien puesta o entendida. Cuando hablamos de reino, entendemos o tenemos en nuestra mente la imagen de un gobierno sobre un lugar, sobre un espacio. Hablemos, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y países que tienen reyes, ¿no? Ah, tenemos eso en nuestra mente. Sin embargo, el autor nos sugiere que vayamos un poco más a una definición más antigua, una definición más anterior, ¿no? Para que nosotros podamos entender lo que significa reino. Y lo que significa reino principalmente, tanto en los tiempos antiguos, eh, es autoridad, es soberanía. Y ahí nos da una clave interesante en Lucas 19 capítulo 11 y 12, ¿no es cierto? De este noble que fue a recibir autoridad. Este noble no fue a recibir un reino, sino que fue a recibir la autoridad para gobernar todo el lugar.
¿no es cierto? Entonces, es interesante aquí que entenderle esta clave terminológica para poder comprender que reino se refiere a autoridad. De esa manera podríamos decir que donde quiera que esté la autoridad de Dios, ahí está el reino de Dios. Puede ser tanto, y ya lo vamos a ver más o menos más adelante, en el presente, también en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, pero entendamos esta idea de que cuando hablamos de reino, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de soberanía de Dios. Estamos hablando de que donde está la autoridad de Dios, ahí está el reino de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted acerca de esto? Eh, ¿Qué opina acerca de esto? Porque si ustedes miran, por ejemplo, Lucas 19, ¿no es cierto? Este noble ya estaba en ese lugar. Y recuerden también que habían las personas que decían, bueno, yo no quiero que este sea el rey nuestro, que este nos gobierne a nosotros. Sin embargo, cuando se va el noble y recibe la autoridad allá y regresa y gobierna, ejerce esa autoridad sobre esas personas que inclusive que no deseaban o que no querían que él sea el rey. Así que entendamos la idea de reino con dónde está la autoridad, la soberanía de Dios. ¿Amén? ¿Qué piensan? ¿Está clara la idea? ¿Sí está clara? Sí, Amén. Si Muy bien. hablamos del reino, dice que siempre hay una autoridad. O sea, por ejemplo, cualquier reino hay un rey. Entonces, es la autoridad de ese lugar. Entonces, si nosotros tenemos como reino en nuestros corazones, un reino de Dios en nuestros corazones, Dios está reinando, o sea, Dios es el que nos ordena. Y lo mismo en la iglesia también. O sea, si está Dios, es un reino de Dios y rige su autoridad. Amén. Tenemos clara la idea. Y para reforzar, Salmos 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que donde está la autoridad de Dios, donde está su soberanía, donde ahí está el Señor, ¿no? Ahí está su reino. Muy bien. Veíamos también en los objetivos tres dimensiones, ¿no? Veíamos en los objetivos que había tres dimensiones del reino. Y de hecho, esas tres dimensiones se ven en el artículo y a veces no sabemos cuál de ellas mismo es a la que pertenece, ¿no? Am, Lat sintetiza esta enseñanza de la siguiente manera. Primero, el reino como una realidad presente, es decir, está visible hoy en día en los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya todos conocemos amor, gozo, paz, paciencia, ¿no es cierto? Todos estos frutos. Entonces, de una manera presente, está hoy aquí, ¿no es cierto? De una manera presente, ¿no es cierto? Los frutos del Espíritu son una expresión visible, podríamos decirlo así, de que el reino de los cielos es presente en la actualidad. Como decía nuestro hermano Carlos temprano, cualquier persona que haya tenido un encuentro con el Señor, sucede lo que le sucedió a Pablo, ¿no? Cambió completamente su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vivir, sus objetivos, sus prioridades en su vida totalmente cambiaron, ¿no? Entonces, cualquier persona que tiene un encuentro real, verdadero con el Señor, hay cambios, ¿no es cierto? Y esos cambios, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, podríamos decirlo de esa manera y como lo expresa también el autor, en la manera presente, el presente espiritual, los frutos del Espíritu son la manera visible en que podemos ver que el reino de Dios está con nosotros y entre nosotros. También el reino como esperanza futura, ¿no es cierto? Que se heredará con la venida de Cristo. También esperamos, ¿no es cierto?, esa realidad futura también nosotros, y lo decía también nuestro hermano, esperamos al futuro, ¿no es cierto? Esa es la esperanza que tenemos, o que inclusive desde el libro de los
Hechos, las cartas de Pablo cuando escribe, ¿no es cierto?, a la iglesia que estaba siendo perseguida. Esa es la esperanza que tenemos desde esos tiempos, ¿no es cierto? De que un día el Señor establecerá su reino y juzgará con justicia a todos. Entonces, esto es importante también. Y la tercera dimensión del reino, como una experiencia en la que podemos entrar hoy en día. Estas dimensiones no se contradicen de ninguna manera, tanto la presente y tampoco la futura, sino que podemos ingresar hoy a ser parte del reino de Dios. Hoy día es libre. Hoy en día todas las personas que desean ingresar a formar parte del reino de los cielos, el reino de Dios, pueden hacerlo libre y voluntariamente. ¿No es cierto? Está abierto, como ya hablamos acerca del pacto. ¿Recuerdan el nuevo pacto en la sangre de Cristo? Tiene una aplicación universal. Todos pueden ser beneficiarios de ese pacto que está presente hoy en día en la sangre de Cristo. Entonces, tiene un impacto universal. De esa manera podemos decir que podemos entrar hoy a la presencia de Dios, podemos entrar hoy a formar parte de su reino. Y el apóstol Pablo también lo refuerza en el Nuevo Testamento bastante. Él dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos del reino. Y aún más lo eleva todavía. Él dice, somos embajadores del reino de Dios. O sea, es interesante. Hoy podemos entrar, vivir ya en el reino de Dios de manera presente, porque el Espíritu Santo nos sella, nos marca como parte del reino de Dios, ¿no es cierto? Ahora, es un poco interesante aquí que el fruto del Espíritu trae esa transformación comunitaria, ¿no es cierto? Pero también el Espíritu Santo nos sella y nos da esa seguridad de que somos parte ya del reino de Dios. Así que esto es importante, hermanos. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Está un poco ya más claro acerca de las dimensiones del reino, tanto en el presente y también como en el futuro y también como experiencia personal del hoy? Sí queda más claro, ¿no? La idea del reino. ¿Qué piensan? Sí, pastor, o sea, viéndolo, o sea, ahora como dicen, ¿no? En este tipo de tres dimensiones del reino, o sea, verlo en presente espiritual cuando dice que tenemos el fruto del espíritu, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. O sea, podemos ver la manifestación del reino en nuestras vidas. O sea, podría yo entenderlo así, o sea, vemos la manifestación del reino y a través de eso poder obtener ese fruto que muchas de las veces necesitamos, porque ciertamente en algunas ocasiones no es que vivimos en paz, sino que necesitamos de esa paz, de ese reino, del cual solo Dios puede darnos. Vivimos en la herencia plena de la venida de Cristo, un futuro donde sabemos que Dios volverá acá a la tierra y vendrá con poder para gobernar y sobre todo para juzgarnos. Pero nosotros vivimos con esa, si yo pensaría que tendríamos ese pensamiento en el cual decimos que el futuro del reino ya está cerca y que nosotros también deberíamos de prepararnos para ese reino. Y una experiencial, como dice, entrar ahora en el reino y como mencionaba Pablo, no somos embajadores. Y al decir somos embajadores, yo estaba consultando y decía, un embajador es un representante muy importante de esa nación, un representante que mantiene relaciones, que comunica lo que está por suceder entre países. Entonces nosotros de ser embajadores del reino, nosotros somos esos comunicadores, esas personas que mantenemos esa relación entre el mundo y entre Dios, para que el mundo que no conoce crea en el Señor y poderles llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza que hoy necesitan. O sea, eso es lo que yo podría entender, pastor. Ahí me corrige si es que estoy mal. Está muy bien, está muy bien. Pastor, Sí, pastor, podemos ver que las tres dimensiones del reino eh,
podríamos decir que es pasado presente, pero con la misma dirección, con la Ujú. misma dirección. Es en conclusión que puedo analizarle, pastor. Así es, mi hermano. Un poco en el tema de la experiencia presente, ¿no es cierto? Colosenses 1:13 dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Interesante, ¿no? Ya eso es algo presente, eso es algo experiencial, es algo nuestro de este presente. Así es, mi hermano. Muy bien, mi hermano Miguel y mi hermano Byron. Bueno, veamos qué implicaciones tiene ahora que ya comprendemos que el reino de Dios es su autoridad, ¿no es cierto? Donde quiera que esté la autoridad de Dios, ahí está el reino de Dios, que nosotros mismos hoy en día somos parte del reino de Dios, vivimos en el reino de Dios, ¿no es cierto? Cuando oramos, venga tu reino, y significa pedir tanto la consumación final, que la voluntad de Dios se haga aquí y ahora. Am, Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, por ejemplo, hacemos algo parecido. Ah, Porque cuando leemos, por ejemplo, esta cita que solemos leer siempre, Primera de Corintios 11, siempre decimos, leemos esta parte que Jesús lo enseñó, ¿no? Y dice, hagan esto en memoria de mí, ¿no es cierto? Hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros oramos de esta manera, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que el Señor venga y establezca ya su reino, tanto el reino futuro, pero como en el cielo, también en la tierra, también a una aplicación presente, ¿no es cierto? Así que ya podríamos entender, eh, buscad primeramente el reino de Dios, ¿no es cierto? Y su justicia. Así que esto es interesante también, que nosotros ya teniendo la idea del reino, teniendo la idea de la autoridad de Dios en la vida del creyente, en la vida de la persona que recibe y que decide entrar en ese reino de Dios, que decide tener a Dios como su rey, ¿no es cierto? Su gobernante. Y nosotros necesitamos buscar primeramente esto. Ah, Ahí debemos buscar la justicia, ¿no es cierto? La paz, el gozo en la vida personal y también en la vida comunitaria, ¿cierto? Mire que no son palabras muy sencillas. La justicia, la paz, el gozo, ¿no es cierto? Tanto en la vida personal, en la vida comunitaria, no son palabras menores, son palabras muy, muy grandes que tienen ideas muy profundas, ¿no es cierto? Entonces, esto es, esto es, mis queridos hermanos, en cuanto a la aplicación práctica en cuanto al reino. Tiene una aplicación presente, pero también una aplicación de consumación completa a futuro, ¿no es cierto? Muy bien. Esto es cuanto puedo exponer en cuanto al tema de el reino, mis queridos hermanos. Am, yo quisiera hacer una actividad en este momento, permítanme. Actividad. Aquí está. Aquí, ya. Me gustaría que hagamos tres grupitos para poder trabajar esta actividad, ¿no? Aquí, aquí tenemos, permítanme salir un poquito. Lo voy a enviar al grupo para que todos puedan tomarle un screenshot a esto. Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Aquí, si usted también puede tomarle una fotito o algo ahí para que tenga la, la actividad que vamos a realizar, pues chévere, mi hermano. De todas maneras, yo lo voy a poner aquí en el grupo que tenemos. Ahí está. Ya, esta va a ser las actividades. Entonces, ahorita vamos a dividirnos en tres grupos. Vamos a dividirnos en tres grupos y vamos
a trabajar, a desarrollar esto. El grupo uno va a tratar acerca del texto y la autoridad. Elija un pasaje citado por Lat, puede ser estos de aquí, por ejemplo, Lucas 19, 11 y 12, y resumirlo en tres frases, cómo el pasaje apoya esta idea de autoridad, ¿no es cierto? Eh, el reino es igual a autoridad. ¿Cómo se apoya esa idea, ¿no? Y al grupo 2, tanto el presente versus el futuro. Identifique dos versículos que muestren el reino presente y dos que muestren el reino futuro. Aquí hay que mencionarlos, tanto con implicaciones prácticas. Si dice, por ejemplo, dos textos en el presente, ¿cómo se aplicarían esos dos textos? ¿Cuáles serían maneras reales de poder ver la aplicación de esos dos textos? Y también iglesia y praxis. Vamos a poner dos acciones concretas que la iglesia local puede hacer para buscar primeramente el reino de Dios, ¿no es cierto? Y justificarlo pues con algún texto bíblico que sea acorde a lo que ustedes están proponiendo. ¿Sí? ¿Está clara la idea? ¿Está claro los tres? Sí, muy bien. Ya. Entonces, permítanme dejar de compartir esto. Voy a trabajar esos tres grupos aquí. ¿Dónde era? Am, está. Solo voy a hacer tres. Y esta vez no voy a asignar manualmente, esta vez voy a asignar de manera automática. Y si no, no sabría quién sale con quién, pero según veo, sí están muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Está entendido, hermanos? Una manito arriba. Sí, súper, súper clara la idea. Ya, ahí están los manitos arriba. Ve, toditos los manitos arriba. Perfecto. Vamos a tener entonces, para esto vamos a tener 20 minutos, hermanos, porque sí, ya no nos queda mucho tiempo. Ya, 20 minutos. Entonces, nos vemos en 20 minutos. Ya pueden ingresar, hermanos. Y hermano Byron. Presente, pastor. Siempre nos quedamos. A ver, Sí. vamos a hacer una. ah, bueno, a usted Aquí, vamos a. la hermana Yolanda Males no creo que se ha conectado. No, no, estoy con dos dispositivos, pero estoy con mi esposo en el otro, ¿ya? Estoy en el otro Ah, ya, ya. grupo. Ya. Ok, ok, listo. Entonces ¿En qué sala está mi hermana? Sala 3 creo que está. Sí, entonces, Vamos a Sí, hacer esto. ya. Entonces ahí le voy a asignar para que esté ahí. Ya. A ver, entonces, hermano Byron, con usted, de estas tres, ¿cuál le gustaría? Vamos a darle a escoger a usted. ¿Cuál de esas tres le gustaría trabajar? ¿Cuál de esas tres ideas? Mm, está chévere, toditas están chéveres, pero Sí. me quedo con la de la iglesia y poner, oh, no, y poner en acción práctica. Ya, hágale esa entonces, hágale esa. Ya, Ya pasa. perfecto. Muy bien. No hay problema. Entonces póngale nomás ahí. Adelante.
Bienvenidos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidos. En Amén. 30 segundos reiniciamos. En 30 segundos reiniciamos. Mi hermanito, buenas noches, gracias. Recién termino la clase de interpretación bíblica y aunque sea el último, me uno con ustedes, mi hermano, para continuar. Por favor, mi hermanito pastor, gracias. Hermano Mejía, gracias por dejarnos saber. Bienvenido. Estamos ya en la parte final ya de la exposición. Más vale tarde que nunca, mi hermanito, y espero que pueda igualarme, por favor, con lo que me he estado atrasando de esta clase ahorita. Ujú. Sí. Mm, ya. Ok. Muy bien. Vamos entonces a ver, mis hermanos, si ya están todos acá. Me gustaría escuchar, aquí están, ¿no?, los lineamientos, cómo era de trabajar esto. Bueno, empecemos esta vez con nuestro hermano Byron, que sabe empezar primero. Así que vamos a ver, mi hermano Byron. Amén, pastor. Iniciemos, a ver. Entonces, y yo hice también la tarea del grupo 3 que decía iglesia y praxis. Ponga dos acciones concretas que la iglesia local puede hacer para buscar primeramente el reino. Hoy, justifique cada acción con el texto bíblico. Amén. Yo puse la primera sería priorizar la formación espiritual y la obediencia de la palabra. Priorizar la formación espiritual implicaría, como dice en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Ciertamente buscar primeramente el reino de Dios implica también tener conocimiento. Eh, este conocimiento también nos lleva también a escuelas bíblicas como esta, o sea, donde nos enseñan, y yo he aprendido bastante, o sea, a verlo de diferente manera, de ver de diferentes perspectivas y sobre todo escudriñar a profundo para poder analizar y saber cuál es la voluntad y qué es lo que Dios quiere a través de nosotros y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque ciertamente si no tenemos ese conocimiento, muchas de las veces podemos hablar erróneamente y quedar muchas de las veces redondeando en algo que humanamente podríamos decir lo que no es y lo que no está escrito en la Biblia para eso, sino que al priorizar, buscar el reino de Dios, implica también que nosotros nos preparemos y podamos tener ese conocimiento de la palabra, podamos buscar el reino de Dios y a través de eso, de estas formaciones, poder entender cuál es la verdadera voluntad del Señor en nuestras vidas. Y así podemos aplicarlo, así como dice en Mateo 28:19, por tanto, ir y bautizar, enseñar la palabra y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y más abajo dice, enseñándoles a que guarden, como yo le, como yo les he mandado a ustedes, y mi espíritu estará con ustedes. Pero también cuando nos dice enseñarles, quiere decir que nosotros también debemos de estar preparados, y para poder enseñar, nosotros debemos saber cómo enseñar y cómo es que nosotros ya vivimos de esa palabra. Esa sería una, pastor, y la otra sería practicar la misericordia con el espíritu de gracia. Esto también, en esta, como decía, ¿no? O sea, buscar primeramente el reino de Dios es a través también de la misericordia. Expresarlo sería, yo lo puse así, externamente e internamente. Externamente, ¿cómo? Como dice la palabra en Mateo 25, 35 al 40, cuando estuviste enfermo, cuando visitaste a un enfermo, me visitaste a mí. Cuando vestiste al desnudo, me vestiste a mí. O sea, eso nos implica también a que nosotros como iglesia podamos movernos a mucha gente necesitada en la parte externa, aquellos que necesitan, que pasan necesidad, que tienen hambre, muchas de las veces enfermos que hay en los hospitales que tienen esa necesidad. O sea, eso nos implica como iglesia podernos mover hacia ellos y poder compartir esa palabra externa. Esa sería una implicación externa y también una implicación interna sería cuando los recibimos en la iglesia practicar esa misericordia que Dios practicó en cada uno de nosotros. Como dice la palabra, lo que por gracia recibimos, debemos dar por gracia. Y ciertamente nosotros no fuimos merecedores de esa gracia, sino fue el amor eterno que Dios nos tuvo a cada uno de nosotros. Y nosotros a través de eso poder ver con esos ojos a la gente que llega a la iglesia, con amor, no con juicio ni señalándoles,
sino verdaderamente verles como Cristo nos vio a cada uno de nosotros, recordando que la persona que entra por esas puertas en la iglesia somos cada uno de nosotros, personas con fallas y con errores, pero que al final el Señor nos amó. Eso sería, pastor. Amén, muy bien, excelente, excelente. Exterioriza, ¿no? O más bien ejemplifica tanto lo interno como lo externo, sí, de lo que hay dentro y también de lo que se puede proyectar hacia afuera como fruto. Excelente, buen trabajo, mi hermano Byron. Muy bien, ahora sí, un representante del grupo número uno que nos pueda compartir lo lo que pudieron trabajar en este tiempo. Amén, pastor, mi nombre es Miguel. El pasaje que nos indica o nos pide entre reino y autoridad, podemos encontrarle en Lucas 19:12, donde la palabra dice, dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Podemos entenderle que ha el hombre noble se trata de Jesús, que vino ¿a qué? A la tierra, a recibir un reino y cumplió ese propósito en la tierra. Y que luego fue a la muerte en la cruz y resucitó y ascendió al cielo. Podemos apoyarnos en el pasaje también en Hechos 1 del 9 al 11. Nos habla de que Jesús ascendió. Y este viaje simboliza la distancia temporal y el retorno al recibir toda la autoridad que podemos encontrar en Mateo, también como un respaldo en Mateo 28:18. Y en la segunda venida Jesús, pues hay la promesa que regresará para recompensar a sus siervos y a juzgar a los rebeldes y establecer plenamente su reino visible. Eso podemos explicarle a través de ese versículo, pastor. Excelente, muy bien, ¿no? El texto de Lucas 19, sí, precisamente se habla de Jesús. Muy bien hecho. Buen trabajo, grupo número uno. Grupo número dos, un expositor del grupo número dos. Grupo dos, se escaparon, creo. ¿A quién le denominaron como expositor en el grupo dos? Estaba nuestra hermana Andrea y nuestra hermana Esther. Amén. En el grupo número 2 es en Lucas 19:12. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es lo que hemos escogido, mi hermana Andreita también. Amén, que Dios les bendiga. Y nosotros, pastor, nosotros también estábamos las dos e hicimos sobre el grupo uno, a qué se refiere el texto y autoridad. Y como dijo nuestra hermana Estercita, nos centramos en Lucas 19:12. Y las tres frases que se resumen. Nosotros diríamos que el hombre viaja para recibir un reino, lo que significa que va a ser investido como autoridad. Ahí nosotros podemos ver la autoridad, no solamente que va a gobernar a todo un territorio y demás, sino que recibe autoridad. La segunda frase sería que su regreso como rey muestra que el reino consiste en ejercer gobierno y derecho de mando. ¿Sí? Y la tercera frase, Jesús usa esta imagen para enseñar que el reino de Dios se entiende principalmente como la autoridad soberana que Dios concede y Dios ejerce. Ujú. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, mi hermana Andrea y hermana Esther. Bueno, excelente. Vamos con el grupo número tres.
Grupo 3, grupo 3. La iglesia lo puede hacer para buscar primeramente el reino y justifiquen cada acción con un texto bíblico, ¿sí? Primeramente nosotros elegimos vivir como comunidad del nuevo pacto guardando el señorío de Cristo, ¿sí? Fomentando una vida comunitaria donde la iglesia se compromete a guardar los mandamientos de Cristo como parte de la obediencia del nuevo pacto. ¿Cómo? Con oraciones congregacional, consejería bíblica y arrepentimiento y sanidad, y también restaurando los textos bíblicos que tenemos nosotros en Jeremías 30. Es la ética del reino. También tenemos en Juan 14:23, el que me ama guardará mi palabra. De igual manera encontramos también en Mateo 16:33 que dice, buscar primeramente su reino implica someter la vida a la misión misional del nuevo pacto. Misioneros. Amén. Bueno, no sé si es que... Del nuevo pacto, ¿sí? Amén. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Excelente trabajo en el grupo número 3. Todos los Del grupos nuevo hicieron. pacto a ser discípulos. Creo que algo pasa aquí. Bueno, vamos entonces a darle las gracias a todos los grupos porque hicieron un excelente trabajo. Recordar desde el comienzo, ¿no? Recordar desde el comienzo la idea que tenemos, ¿no? Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la autoridad de Dios, Amén. estamos hablando de su reinado. Ujú. Amén, mi hermano. A ver si me escuchan. Sí, mi hermano, gracias. Excelente trabajo. Buen trabajo, mi hermano. Ok, Amén. ok. Muy bien. Entonces, dicho esto, pues mis hermanos, les voy a enviar la actividad que es para esta semana, tanto para, tanto para la lectura como también para el trabajo que hay que hacerlo en la casa, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes tanto la lectura y también el trabajo que hay que hacer en la casa. Sí. Mi recomendación es que no se deje atrasar las tareas, sino trate de hacerlo lo más pronto posible. Envíeme, porque si no, créame que así me sucedió con algunos estudiantes anteriormente. Yo termino las clases, como vamos clase y recibo las actividades. ah, yo envío el reporte de calificaciones al seminario. Y una vez que ya pasa de mí, yo ya no puedo hacer nada. Por más que me digan, hermano, es que mire, es que me atrasé, es que discúlpeme. Yo le disculpo, pero no puedo hacer nada. Arregle ya con el seminario. Entonces ahí sí tienen que traer un proceso ustedes para que vean cómo lo arreglan. Por eso mi recomendación es siempre vamos semana a semana. Tenemos 7 días para poder desarrollar un tema, un solo tema. No tenemos dos ni tres, sino solamente uno. Mi recomendación es esa. Pónganle todo el esfuerzo posible, y vayan trabajando en ese sentido, mis hermanos. Eso, eso, mis hermanos. Yo les agradezco mucho por este tiempo y quisiera terminar orando.
Demos de gracias al Señor por esta oportunidad. Oremos. Bendito Señor, gracias porque usted nos da esta oportunidad de estar, Señor, juntos y de aprender acerca del reino, Señor, acerca de su autoridad, tanto presente como futura, Señor, pero también estar conscientes de que ese reino, el haber entrado, Señor, el estar siendo parte del reino, implica transformación personal y también transformación en el lugar donde estamos. Pedimos, Señor, que tenga misericordia, que nos ayude, que nos guarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.